Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para nosotros un orgullo para esta primer feria del libro de Malvinas Argentinas, presentar a los disertantes que vamos a tener hoy. Muy contento de poder brindarles a los vecinos estas posibilidades de poder charlar de algo que es nuestra área, que es el tema educación. Más allá de lo que es la feria, y lo hablábamos recién, estábamos con el intendente hablando un ratito, más allá del número y del éxito que creemos que tiene, porque la verdad que nos están visitando muchísimo los vecinos, estamos teniendo una respuesta hermosa, lo que significa para el distrito y para la región esta Feria del Libro en cuanto a la calidad y a las cosas que estamos viendo, y nos encantan que los chicos se acerquen a los libros, a la cultura, así que más que orgulloso de tener a Gabriela y a Daniel hoy aquí, y a todo el apoyo que tenemos de la Universidad de General Sarmiento para este tipo de actividades, así que muchísimas gracias a todos los vecinos. Le voy a pasar a Pía de la universidad también para que haga la presentación, así que muchísimas gracias y disfruten de la charla, que sabemos que va a estar muy buena. Muchas gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes. Como parte de la Universidad Nacional de General Sarmiento estamos más que agradecidos al municipio de Malvinas por la oportunidad de traer la feria, la decisión de traer la Feria del Libro a la región. Para nosotros participar de esta feria con los stands de ediciones y de la librería es un hecho fundamental. Hemos estado en contacto con las y los vecinos durante todos estos días, poniendo las publicaciones de nuestra universidad y poniendo palabras y actividades culturales y un conjunto de situaciones que nos parece que son centrales para vincular la educación y la cultura y la lectura, ¿no? Y esta mesa en particular es realmente fundamental para quienes somos parte de este amplio movimiento de personas que creemos que se juega algo del orden de la libertad y la emancipación en el modo en que nos vinculamos a la lectura y en el modo que somos educados y educadoras y educadores. Y es escuchar hoy a Daniel Filmus, que es diputado nacional, y Daniela no solo fue ministro de Educación de nuestro país, sino que además tiene un conjunto de proyectos que son centrales y que se están discutiendo en este tiempo respecto del proyecto de ley de cultura, de la creación de un Instituto Nacional del Libro. Entonces nos parece que es bien relevante poder escucharlo hoy aquí, y por supuesto a la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Dicker, que además de ser la rectora de nuestra universidad, es una persona en cuya trayectoria pedagógica, de investigación, de docencia, ha construido un conjunto de herramientas fundamentales para poder entender qué hacer y pensar qué hacer con la educación en este país, con los dilemas, los problemas y los desafíos de la educación. Entonces, les agradezco mucho la presencia y estamos muy contentas de recibirlos a ambos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar acá. Le quiero agradecer muchísimo a Daniel que nos acompañe esta tarde. No hace falta agregar mucho sobre Daniel Filmus, pero es un colega para mí, es un amigo y es un referente para todos los que trabajamos en el campo de la educación. Y creo que es muy importante poder contar con tu presencia, Daniel. Y también, por supuesto, quiero reforzar nuestro agradecimiento y reconocimiento al municipio de Malvinas Argentinas, al intendente Leo Nardini, a Daniel Morán, a toda la gente que ha trabajado un montón para poner en marcha esta feria y que apuesta a que hagamos este tipo de actividades. Para la universidad es muy importante estar aquí, nos da sentido y le pone contenido al trabajo territorial que nos proponemos hacer, así que creo que es una gran alianza y me parece para celebrar que en este tiempo estemos acá.
Yo voy a referirme a algunas cuestiones vinculadas con la situación educativa en la Argentina y tengo que empezar diciendo que es muy difícil para mí en un día como hoy ponerle alguna palabra al estado actual de la situación en la Argentina. Hoy es un día de paro y un día de duelo para los y las docentes argentinas. Desde que ocurrió la explosión en Moreno y ahora con la muerte en un accidente de Jorgelina y de María Cristina, no puedo dejar de pensar en que la educación en la Argentina actual dejó de ser un territorio de oportunidad para convertirse en una especie de campo minado, en el que la docencia extrañamente se convirtió en una profesión de riesgo. Un maestro puede morir en una explosión de una garrafa haciendo el desayuno para los chicos en la escuela. A unos maestros le pueden fumigar encima con autorización del Estado. A los maestros y las maestras que se manifiestan los pueden agredir patotas civiles en un terreno con el que la policía libera. A los maestros y las maestras los pueden meter presos, los puede reprimir la policía o pueden morir en un accidente reclamando simplemente que les paguen su salario, frente a la total indolencia de los responsables políticos de asegurar derechos laborales y los derechos educativos de todos y todas. Como contracara de esta situación, no puedo dejar de pensar tampoco en que hoy, gracias a las políticas de este gobierno, que por suerte termina, más de la mitad de los niños y adolescentes que hoy están en nuestras escuelas cursando la educación obligatoria son pobres. Los datos son obscenos. Si solo tenemos en cuenta los datos producidos por el Observatorio de la Infancia de la UCA, que son de 2018, y sabemos, por supuesto, que estos datos solo pueden ser peores al día de hoy, sabemos que solo en el último año, entre 2017 y 2018, la pobreza infantil se incrementó un 11%, el riesgo alimentario de la infancia se incrementó un 35%. El 51,7% de los chicos vive en hogares pobres. Acá en el conurbano bonaerense es casi el 64% de los chicos y chicas menores de 17 años. Y el 15% acá en el conurbano bonaerense de los chicos vive en situación de indigencia. Entre estos chicos menores de 17 años, el 13%, según los datos del Observatorio de la Infancia, transita de modo directo la experiencia del hambre. Junto con estos datos, que por supuesto tienen que ver con los efectos de la pobreza por ingreso, también es importante tener en cuenta que esta situación de desigualdad y de pobreza tiene otras dimensiones y que la pobreza no es solo la pobreza por ingreso. Casi 4 de cada 10 niños o niñas de hasta 12 años no suele escuchar historias orales o nunca les contaron un cuento o les leyeron un cuento. Y esto sucede en el 34% de los chicos menores de 5 años. O sea, el 34% de nuestros niños o niñas menores de 5 años a ellos nunca les han leído un cuento. La proporción de niños y niñas que no tienen libros infantiles en sus hogares alcanza al 40%, hablando de los chicos de hasta los 12 años. Y me parece importante destacar este dato porque una de las políticas que llevó adelante Daniel en el Ministerio de Educación tenía que ver justamente con poner libros en las casas de los chicos, ¿no? En las manos de los chicos, entendido esto como una política educativa. Las oportunidades de socialización de niños y niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años en espacios como el deporte o la cultura, o sea, en espacios extraescolares, presentan déficit que en el caso de las poblaciones urbanas alcanza al 60% para el caso del deporte y el 85% en el caso del arte. O sea, el 85% de los chicos menores de 17 años no tienen acceso a ninguna experiencia estética fuera de las escuelas.
Y por si esto fuera poco, también hay que decir que el trabajo infantil creció durante los años del macrismo. Este era un indicador que venía bajando desde 2010 y se incrementó entre 2017 y 2018 y está afectando a más del 15% de los chicos entre 5 y 17 años. Frente a esta situación que es por demás escandalosa, con maestros hostilizados por un lado y con un proceso de creciente infantilización de la pobreza, quiero aprovechar para destacar 4 elementos de la política educativa del gobierno de Cambiemos que deben llamar nuestra atención y que tenemos que tener en cuenta para pensar las políticas que vienen. Insisto, en esta situación las políticas educativas de este gobierno se llenan de 1. Educación emocional. La educación emocional viene no solo de la mano de la retórica que inventó el macrismo, viene de unas políticas que produce el propio Banco Mundial y la OCDE, se están convirtiendo en proyectos de ley en la Argentina, hay proyectos de ley en varias provincias acerca de la educación emocional, y nos viene a decir algo así, que frente a una situación tan crítica como la que acabo de describir, siempre sería mejor relajarse, manejar las emociones y respirar hondo. En un módulo de actividades para los docentes de nivel inicial, en una línea de capacitación oficial de este gobierno, un módulo de actividades para el docente que se llama módulo de autoconocimiento, que recupera Ana Abramowski en un artículo muy lindo sobre la cuestión de la educación emocional, dice textualmente así, insisto, frente a estos datos de desigualdad que acabo de leer y frente a la situación que transitan los docentes en la Argentina en estos años, a los docentes el gobierno les dice, conéctate con tu respiración, sentí cómo el aire entra y cómo sale de tu cuerpo, percibe tu respiración, repite el ejercicio durante el día haciendo consciente el aire que entra y el aire que sale. Y si no alcanza con respirar y si resulta que te produce enojo la situación, también la educación emocional te puede salvar. En un artículo muy reciente escrito por Débora Cantor, cita una entrevista publicada en el diario La Nación sobre el impacto de las habilidades emocionales en el progreso de un país y en el bienestar de la nación. Así se titula la nota. Y allí una especialista en educación emocional, que a la sazón es asesora en el área educativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, habla de la importancia de enseñar y aprender a regular las emociones porque, dice la especialista, la educación emocional es preventiva. Si quiero aprender a frenar mi enojo y a no explotar, tengo primero que reconocerlo. Son 6 segundos cerebralmente hablando, que te permiten tomar una decisión de qué hacer con esa emoción que se está viniendo. Solución para chicos con hambre o maestros que no cobran su salario, evidentemente respirar y hacer pausas cerebrales. El segundo elemento que también viene poblando el discurso educativo oficial de los últimos años, especialmente los últimos 2 años, tiene a la robótica como fetiche de un futuro, de una educación para un futuro banalizado y marketinero, plagado de pantallas, en el que cada uno deberá autogestionar el acceso al conocimiento y su propia empleabilidad. Esto contiene, me parece a mí, 2 asuntos, solo los menciono rápidamente. Uno es que aparece la idea de que las pantallas sí son educativas y forman para futuro. Los libros no, de los libros no habla nadie, y vale la pena decir esto acá en la Feria del Libro. Y el otro elemento que contiene este fetiche de la robótica es que de alguna manera el futuro no se presenta tributario de ningún pasado. Aparece ahí una idea que este gobierno ha repetido una y otra vez y a la que creo que hay que estar atento para pensar las políticas que vienen, y es que el pasado ya fue. En el Consejo Federal de Educación asistí a una sesión en la que el ministro de Educación de la Nación presentaba un proyecto que se titulaba así, El pasado ya fue.
Y el pasado ya fue, viene junto con basta de libros, basta de muertos en los billetes, basta de memoria, miremos para adelante. Personalmente no soy una tecnofóbica, y creo además que la introducción de tecnologías digitales en las escuelas es un asunto fundamental, pero lo que quiero enfatizar es que en esta retórica, y me importa que quede claro que es una retórica, ¿no? Porque el presupuesto destinado a educación digital se redujo a su sexta parte en 3 años en este gobierno, o sea, es pura retórica la de la robótica, pero en esta retórica se niega de algún modo algo que yo diría es lo propiamente educativo, que es la transmisión de la experiencia humana que hace lazo entre una generación y otra y que involucra que transmitamos, que le pasemos a las nuevas generaciones la herencia cultural acumulada en el pasado. El futuro para esta gente empieza hoy. El hoy engendra el futuro. Es una idea corta de vista, como es evidente, que condensa y pretende instalar en la opinión pública y de una manera más o menos gráfica algo que es muy próximo a la sensibilidad pedagógica que todos compartimos. Y es que la educación siempre es una forma de anticipar al futuro, con lo cual todos somos sensibles a escuchar discursos pedagógicos que apelen al futuro. Pero como sabemos bien, no hay educación del futuro, escuela del futuro, ni mundo del futuro si negamos el pasado. El futuro, como decía, no se autoengendra. La educación tiene algo que conservar. En un libro precioso que leí hace poco que se llama Los desheredados, un libro de un profesor de secundaria francés, François Bellamy, un señor bastante conservador, diría yo, pero dice lo siguiente: se está produciendo en nuestras sociedades occidentales un fenómeno único, una ruptura inédita. Una generación se rehúsa a transmitir a la siguiente eso que tenía para pasarle, la experiencia humana que constituye su herencia. Como decía Debré, para que lo que vive conmigo no muera conmigo, hace falta reivindicar en esta educación y en esta escuela para el futuro también algo del pasado, algo de la memoria, algo de lo que está contenido seguro en estos libros que están en la feria y probablemente no en el fetiche de la robótica en la sala de 4. En tercer lugar, creo que me gustaría destacar un detalle en el que reparamos poco, del que hablamos poco y que casi nos parece ornamental, pero es el lugar que le da este gobierno al premio del Maestro del Año. Y quiero destacarlo porque le da un lugar fundamental. Este año entregó este premio con la presencia del presidente de la Nación. Esto significa que tiene un lugar central en las políticas educativas de este gobierno. Y quiero traerlo acá porque me parece bastante evidente que este premio al Maestro del Año tiene una contracara, que es la de negar la docencia como una profesión colectiva y pone en valor algo que en las actuales condiciones de enseñanza y aprendizaje en las escuelas resalta como una especie de cualidad moral individual. Hay unos maestros que decidieron comprometerse más que otros, ser más creativos que otros, llevar adelante alguna innovación que merece ser premiada, frente a la cual el Estado no tendría ninguna responsabilidad. Estamos a la deriva y dependiendo de los compromisos individuales, morales y personales de cada uno de los maestros. Maestros resilientes, maestros que aparecen superando las dificultades que el propio Estado genera cuando no se ocupa de las condiciones en las que se enseña y aprende. Maestros que, de alguna manera ignorantes de las condiciones que la política educativa debe generar, siguen persistiendo en algo que merece ser premiado. No hace falta decir que de aquí para adelante no podemos seguir pensando que la profesión docente es la suma y que la enseñanza y el aprendizaje va a resultar de la suma de voluntades o cualidades individuales. Está claro que la función de la política educativa es asegurar la educación de todos, las mejores condiciones de trabajo para todos e interpelar a la docencia como una profesión colectiva. Por último, hay otro elemento que
ayer escuché decir al ex ministro de Educación de este gobierno, al anterior ministro de Educación de la Nación, que había sido el éxito de la política educativa de este gobierno, que son las pruebas a aprender, la evaluación de logros de aprendizaje por parte de los alumnos. Y me parece que tiene que llamarnos la atención que una herramienta que solo evalúa el modo en que hacemos las cosas, la herramienta en sí misma sea considerado el mayor éxito, haber aplicado la herramienta, el mayor éxito político de este gobierno. No lo escuché decir, el mayor éxito de la política educativa de este gobierno es que los chicos están aprendiendo más o mejor. Solo lo escuchamos decir que en sí mismo el éxito es evaluar. Todo esto se ha sostenido, claro, con algo que ha sobrevolado todos estos años, estos últimos 4 años de política educativa, que yo diría es el desprecio, ha sido el desprecio a toda forma de saber acerca de la educación, el saber especializado, el saber producido en la academia, pero también, por supuesto, el saber producido en las escuelas. Este desprecio a toda forma de saber, el desprecio al conocimiento del funcionamiento del sistema educativo, se ha expresado brutalmente en relación con el sistema universitario. Me he encontrado yo misma explicándole a altísimos funcionarios del Ministerio de Educación que la autonomía era un principio, la autonomía universitaria era un principio constitucional, porque me preguntaba dónde dice que son autónomas las universidades. He asistido también personalmente a un Consejo Federal de Educación en el que a todos los ministros de educación de este país les distribuyeron un libro, aparentemente un libro sobre la educación del futuro que se llamaba Yo qué sé. Y me parece que era un título bastante elocuente que eso estuviera en la mesa delante de donde se sentaba cada ministro de educación del país. Yo qué sé era acerca de la educación del futuro en un libro que arrancaba con una definición de educación tomada de Wikipedia. Esta situación nos deja un montón de desafíos, por supuesto, para adelante. Yo diría que se pueden sintetizar en 3. Tenemos por delante un desafío vinculado, por supuesto, con la reducción de las brechas de desigualdad que atraviesan la vida de nuestros chicos, pero también se expresan de maneras muy claras y que conocemos bien en el sistema educativo, y tenemos que estar muy atentos a que el problema de la desigualdad requiere políticas distributivas, pero no se resuelve solamente con políticas distributivas. Quiero decir, no alcanza con poner en las escuelas más cosas, ni con que los chicos logren estar ahí, sino que necesitamos profundizar estas políticas para reducir las brechas de desigualdad. Tenemos un problema con la universalización de los niveles obligatorios, y son problemas particulares según el nivel educativo, según la región, y hay que poder pensarlos también con decisión, pero con cierta sutileza. Y tenemos sin dudas un problema con la calidad de los aprendizajes. Esto va a requerir que discutamos no solo cómo los evaluamos, sino qué consideramos relevantes, qué experiencias de formación creemos que tienen que tener lugar en las escuelas, cuáles son las condiciones para enseñar y para aprender que es necesario para asegurar experiencias educativas exitosas y significativas para todos los chicos y chicas, y sobre todo requiere que no aceptemos, que colectivamente consideremos que es inaceptable que podamos tener a nuestros chicos y chicas 14 años adentro del sistema educativo cursando la educación obligatoria y que egresen con dificultades, muchos de ellos, para manejar herramientas básicas de acceso a la cultura. Esa es nuestra responsabilidad, y esto requiere que convirtamos el problema de la enseñanza también en un problema de las políticas educativas. No es un problema de didactas, no es un problema de especialistas, es un problema de política educativa que me parece tendremos que encarar también en los años que vienen. Muchas gracias. Hola. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero, muchas gracias por la invitación. Agradecerle a la gente de Malvinas Argentinas, al intendente, a Leo Nardini, con quien estuvimos recién
reunidos, agradecerle a la gente que organiza la Feria del Libro y un gusto enorme no solo estar nuevamente aquí en Malvinas Argentinas, sino estar con Gabriela, rectora de una universidad que es modelo para el papel que tiene que jugar nuestras instituciones de educación superior en la educación argentina, poder compartir con ella esta mesa. Y la verdad que yo venía diciendo, ¿quién puede estar una tarde como hoy escuchando una charla? Digo, vamos a estar solos, pensaba, y la verdad que estén todos ustedes acá implica realmente una voluntad y una decisión respecto de la necesidad de rediscutir nuestro sistema educativo, pensar el papel del libro sin lugar a duda y mirar hacia el futuro con mucha mayor esperanza de la que tuvimos que soportar estos últimos años. Yo voy a ser breve, primero porque estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo Gabriela, y después para plantear tres cuestiones muy puntuales. La primera respecto del libro y de la feria, la segunda más vinculada a una reflexión de lo que ocurre hoy, de lo que ocurrió estos años, pero más en relación a qué papel juega, qué función social tiene la escuela y qué función social tiene la educación, y una tercera más mirando hacia el futuro respecto de caminos de la educación en el tiempo que viene. Respecto al libro, saludar la idea de la Feria del Libro, y nosotros somos amantes del libro, seguramente todos los que estamos aquí sentados queremos el libro, amamos el libro, nos gusta el libro como objeto. Es verdad que hay muchas plataformas para poder leer hoy, pero seguimos queriendo y seguimos amando el libro, y cuando vemos una feria nos gusta tocarlo, nos gusta agarrarlo, nos gusta hojearlo, y eso tiene que ver con un desarrollo de una cultura que puso al libro en un lugar central. Cuando nos tocó estar en el ministerio y lanzábamos la campaña de lectura, justamente tenía que ver con la posibilidad de formar chicos críticos. La lectura, el poder leer, permite tener una mirada autónoma, permite elegir qué leer, una relación con el autor distinta, y esto es imprescindible. Dice Humberto Eco que los que no saben leer o los que sabiendo leer no lo hacen están condenados a vivir únicamente su propia vida. Me parece que el acceso al libro nos abre muchísimas vidas, nos abre muchísimas alternativas, y es algo que hay que pensarlo también. Tiene que ver con las políticas públicas, pero también tiene que ver con nosotros mismos. En la escuela, ¿transmitimos la pasión por la lectura? Bueno, en primer lugar, nadie puede transmitir una pasión que no tiene. Entonces necesitamos docentes muy apasionados por la lectura, porque es la única forma de transmitir un sentimiento a través de la actividad cotidiana. Y esta cuestión de la pasión y de gustarnos leer es para que la reflexionemos, incluso como padres, ¿no? Hay un momento en que decidimos no leerle más a nuestros chicos. No sé cuál es el momento en que decidimos no leer más, pero uno, y no sé si les pasó a ustedes con sus hijos, pero uno hace que los hijos realmente nos piden leer muchas veces el mismo cuento. Estamos un poco cansados, y bueno, es porque ellos tienen placer especial de ciertos párrafos del cuento y lo quieren repetir. Y uno quiere leerle otra cosa y dice, no, volveme a leer. Bueno, hay un momento en que ese pacto de todas las noches leerle, lo rompimos, y como los chicos aprenden mucho más de lo que hacemos que de lo que decimos, si no nos ven leer tampoco van a leer, si no nos ven a nosotros que es bueno dedicarle un tiempo a la lectura. Y estoy hablando de la lectura por placer, si no estoy hablando de la lectura escolar de tal página a tal página, y me parece que es fundamental. Dice Daniel Penach en el libro Como una novela que el verbo leer es uno de los pocos verbos que no acepta imperativo, como el verbo soñar o el verbo amar. Y realmente esto hace que nosotros tengamos una mirada en la escuela inclusive desacralizada del libro y de las potencialidades que nos genera que cada chico lo pueda hacer. Así que una feria es eso. También Penach en un momento, no, Tonucci es el que en algún momento distingue el librero del bibliotecario. Dice, el bibliotecario muchas veces está más preocupado en cómo guardar el libro y el librero en cómo exponer el libro. Y que uno está... Eso me hace acordar a por qué este gobierno dejó de comprar libros, porque dijo en las bibliotecas hay muchos libros. No sé si lo escucharon a Bullrich decir eso. No vamos a comprar más libros porque en las bibliotecas hay muchos libros. Bueno, después voy a referirme a alguna cosa de las que dijo Gabriela recién, porque la verdad que no nos dejaron cosas por decir, ¿no? No es que es una política escondida, ha sido bien explícita en boca de ellos. Pero me parece esto primero la reivindicación de la lectura y de las ferias del libro y de la posibilidad. ¿Por qué me decían 2.500 chicos ayer, 50.000
personas pasaron por esta feria el fin de semana. ¿Qué atractivo tiene el libro? Que uno va y lo mira ahí. Bueno, es que realmente esa relación está, y por más que este gobierno haya intentado destruirla, yo daba una cifra. Argentina producía en el año 2015 143 millones de libros. ¿Sí? El año pasado, según la Cámara del Libro, produjo 42 millones de libros. Estamos menos de un tercio de lo que producíamos. Es realmente una cuestión vergonzosa, y también que una buena parte de esos 42 millones de libros se están produciendo fuera del país, por ejemplo los infantiles y juveniles en China, que es donde es mucho más barato el tema de publicar las ilustraciones. Hay me parece una necesidad, y yo creo que va a estar en la política del futuro, de recuperar. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos campañas de libro en la cancha? Muchos se reían, campaña de libro en la playa, campaña de libro en las plazas, en las peluquerías, ¿no? Donde uno tiene la posibilidad y un tiempo libre para dedicarle a un pequeño cuento. Todavía me pasa encontrarme con mucha gente que me dice, yo leí el primer cuento, por ejemplo, porque hay tantos libros de fútbol y cuentos de fútbol, en la cancha, y eso le genera el hábito. Si uno, insisto, tiene placer cuando lo lee, intenta repetirlo. Eso me parece que es central, y por eso te saludo y felicito a Malvinas Argentinas nuevamente por esta experiencia que empieza hoy, y seguramente no conozco ningún lugar del mundo donde, por lo menos ninguno de la Argentina, donde hay una feria del libro y el otro año no hay. Donde empieza a haber es que va a haber para siempre, y entonces bienvenidos a ser parte de la enorme cantidad de localidades en Argentina que tienen este tipo de ferias. Así que tienen trabajo para el año que viene también. Dos cuestiones respecto del tema de la educación que me parecen centrales. ¿Por qué cambiaría la educación a partir del 10 de diciembre? Después es la primera pregunta. Bueno, estamos soportando todo lo que Gabriela describió recién. ¿Por qué cambiaría? Bueno, yo creo que lo que hay que mirar es que en realidad se genera un proyecto educativo a partir de tener una mirada de país. Y a su vez ese proyecto educativo fortalece una mirada de país. No hay un proyecto educativo si no hay una concepción respecto de qué papel juega la educación en la construcción de ese modelo nacional. Y nosotros tenemos una historia realmente muy intensa en ese sentido, porque somos hijos de la 1420. ¿Sí? Y la 1420 genera un modelo de país en un momento histórico determinado, incluso a diferencia de otros países del mundo, porque coloca la educación como un eje central a la escuela, como un eje central para construir la nación. ¿Sí? En pocos países del mundo la educación juega un papel tan importante. Hay que pensar que cuando nosotros aprobamos la 1420, en Brasil había esclavismo. El esclavismo en Brasil se derogó en 1888. Así que nosotros tenemos primero obligación de ir a la escuela, cuando en Brasil todavía hay algunos que tienen prohibido ir a la escuela. Por ejemplo, Cuba todavía era una colonia española, así que todavía había colonialismo del más tradicional en América Latina. Y Argentina ya pone la 1420, y aquellos que la pusieron, con los cuales no estamos de acuerdo en muchas otras cosas, concibieron la educación como el eje central para la construcción de una nación. Había que construir la nacionalidad, la mitad venía de la inmigración, una buena parte venía de pueblos originarios que no sabía que esta era su nación, porque la verdad que los límites fueron totalmente discrecionales. Vaya uno a decirle al pueblo guaraní donde empezaba Paraguay, Brasil o Argentina, o al pueblo mapuche donde era Chile o Argentina, o en la región norte donde terminaba Bolivia y donde empezaba Argentina. Había que construir esa nacionalidad. ¿No? Tonucci, una vez que estamos recorriendo el país, él me decía, pero qué locura, si ustedes suben y bajan la bandera todos los días, y si ahí solamente para cosas tan importantes como partidos de fútbol, no es una cuestión de todos los días. Nosotros necesitamos generar un símbolo que todos lo consideren como el propio, como necesitamos inventar una historia común para mucha gente que no tenía una historia común. Venían de lugares muy distintos, sus padres venían de lugares muy distintos, tenían lenguas distintas, tenían costumbres distintas, valores. Sin embargo, la 1420, que después también engaña en buena parte porque toma los valores del puerto y de la pampa húmeda y los transforma en los valores nacionales y arrasa con las culturas del interior, pero tiene esta idea de unificar la nación. Había una idea de nación, hay una idea de educación, una idea temprana. A lo largo del siglo XX esa idea cambió muchas veces.
Se incorporó con el peronismo, por ejemplo, la idea de trabajo a la educación, que no era una idea original, y se incorpora al trabajador como un sujeto de la educación también. Las dictaduras utilizan la educación también con un modelo determinado, educar para el orden, y la educación juega un papel de disciplinamiento importante. En cada momento tiene un papel distinto. La pregunta es, bueno, ¿por qué el 10 de diciembre va a empezar una historia distinta para la educación si hay un modelo de país distinto? Para este modelo que está aplicando Mauricio Macri y Cambiemos, como lo decía bien Gabriela, lo que necesitan es una minoría altamente cualificada y una mayoría ampliamente descualificada. Digamos, no es una casualidad de que se deteriore la escuela pública, no es una casualidad que Macri diga los que caen en la escuela pública. Tienen una mirada que la gran mayoría de la población no necesita tener una educación de calidad. No es casualidad, ellos piensan en una educación al servicio del mercado. Y cuando uno piensa en una educación al servicio del mercado, lo que piensa es qué es lo que demanda el mercado. El más claro, el más explícito ha sido Bullrich, que justamente quizás porque no sabe lo que está diciendo, dice la verdad. Y dijo en un encuentro de ideas, no me miren a mí como un ministro de educación, mírenme como un gerente de recursos humanos. Si hay algo que los docentes no podemos aceptar ni un segundo es que un ministro de educación que forma ciudadanía, que forma al pueblo para la participación democrática, una de cuyas facetas es el trabajo, diga recursos humanos. Primero, si son humanos no son recursos, pero segundo, gerente de recursos humanos, porque un gerente de recursos humanos lo que trata de hacer es de maximizar la ganancia de la empresa. Es el único interés. ¿Para qué voy a capacitar de más a alguien que después no va a trabajar de eso que lo estoy capacitando? Mejor que no se capacite. ¿Para qué voy a invertir en algo que después no va a tener una tasa de retorno? ¿Se acuerdan? Cuando él dice eso, está desnudando, como cuando Macri dice caen en la escuela pública, el inconsciente los traiciona, o lo que es peor, yo creo que ni siquiera en el caso de Bullrich el inconsciente, es realmente lo que piensa, es que un ministro de Educación tiene que ser eso, formar para un mercado, pero si el mercado, lo que para un país agroexportador y que solamente tiene especulación financiera o que ganan mucho las empresas de los servicios públicos que son monopólicas, ¿para qué quiere que haya calidad de trabajo? ¿Para qué quiere que todos se integren a la sociedad si algunos van a tener que estar excluidos? ¿No? Cuando miramos hoy salieron las cifras de la desocupación, estamos casi en el doble de desocupación del 2015. Entonces, ¿para qué voy a formar de más a un desocupado? No, de esa mentalidad no tengo que se discipline, que vaya a la escuela, que tenga un certificado. Bueno, pero ¿formarlo para qué? Entonces me parece que nosotros tenemos que ir a discutir en profundidad es que la educación no es casualidad que esté desarrollada en una dinámica determinada, que tenga un modelo como el que está aplicando ahora. Es el modelo que corresponde a este modelo, a esta estrategia de país que quiere llevar adelante el neoliberalismo. Y entonces cuando uno mira a Argentina lo ve también a Bolsonaro, ¿no? Cuando uno leyó las cosas que está diciendo Bolsonaro respecto a la educación, o su ministro de Educación, lo que está planteando en última instancia, bueno, la primera medida de Bolsonaro, ¿cuál fue? Congelar la inversión educativa para los próximos 20 años. Porque estaba por ley el aumento de la inversión educativa. Lo primero que hace es congelar la inversión educativa. Está visto no como una inversión, sino como un gasto. Y como gasto el neoliberalismo, cuanto más pueda recortar, este gobierno, hoy, esta semana, discutimos el presupuesto. Bueno, el presupuesto que mandó al Congreso muestra un 20% menos de inversión en educación que había en el 2015. Entonces, claramente no es casualidad. La educación, la ciencia y la tecnología son una variable de ajuste. Si yo creo que la mayor riqueza que tiene la Argentina es la producción primaria y que la forma de aumentar la productividad y la competitividad es lo que la CEPAL llama la competitividad espuria, es decir, deteriorando el medio ambiente o sobreexplotando la mano de obra, entonces tengo una mirada de la educación. Si como creemos nosotros, y tiene que ser a partir del 10 de diciembre del 2019 una mirada distinta, que la principal forma de crear riqueza es a partir de agregar valor por el trabajo, la capacidad y la innovación científico-tecnológica, tengo otra mirada. Uno necesita una minoría muy ilustrada y una mayoría descualificada. Nosotros, para el modelo de país, necesitamos
que todos y todas los argentinos tengan una educación de alta calidad. Ese es el eje central que nos divide y por eso podemos tener una esperanza de que a partir del 10 de diciembre se recupere una mirada distinta. No es teoría lo que estoy diciendo. El primer día de Néstor Kirchner fue ir a Entre Ríos a resolver el conflicto docente. No le importaba que la provincia era radical, no le importaba de que no era un drama o no era un problema de la nación, sino que era un drama provincial, sino que le importaba de que había derecho a la educación. Y el derecho a la educación no es provincial, es un derecho de la Constitución y es nacional, y fue a resolver el tema del derecho a la educación. Por eso la primera ley que nosotros aprobamos es la ley de los 180 días, que hoy en Chubut debiera estarse. ¿Por qué estamos viviendo este drama? Hoy en Chubut debiera estar aplicándose esa ley. La ley dice que si una provincia no paga los sueldos, los tiene que pagar la nación, porque el chico no tiene por qué pagar con su falta de derecho a la educación que la provincia no tenga plata. Primero la nación paga y después arregla la nación con la provincia. Eso hubiera resuelto, si aplicara este gobierno alguna de las leyes, hubiera resuelto claramente el problema que estamos viviendo hoy en Chubut y antes vivimos en otras provincias. Pero esta cuestión, ¿qué es lo primero que hizo Macri? El primer día, bueno, fue a San Juan a devolverle las retenciones a las mineras. Entonces, son signos, son marcas que van a recorrer después todo el gobierno. ¿Cuál es el rito de iniciación de uno y cuál es el rito de iniciación de otro? Totalmente distinto, y me parece que en ese sentido está buena parte de lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué hacer hacia el futuro? A mí me parece que es muy importante, vuelvo a la 1420, pensar que las leyes de educación son programas de gobierno. Las leyes económicas no necesariamente, hay muchas leyes que no necesariamente son programas de gobierno. Las leyes de educación, ¿cuándo se cumple la 1420? 100 años después de que se aprobó. Argentina tiene todos los chicos en la escuela primaria recién en 1970. Casi todos los chicos. Es decir, 100 años después, hubo 100 años de políticas desde el Estado para que aquello que prometió en 1884 la ley se pueda llegar a cumplir. Nosotros hoy tenemos un conjunto de leyes que son planes de gobierno hacia el futuro. ¿Sí? Cuando uno dice, ahora la secundaria es obligatoria, bueno, hay que trabajar para que todos los chicos terminen la escuela secundaria. Cuando uno dice la sala de 4 es obligatoria y hay que universalizar la sala de 3, hay que ampliar ahí, y acá tenemos dos necesidades cuantitativas muy importantes. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Bueno, las estadísticas que hemos conocido últimamente muestran que la matrícula nuestra creció en una forma enorme durante los años de gobierno. ¿Sí? Antes se decía la mitad no termina en la escuela secundaria, hoy terminan 2 de cada 3. Pero según mostró el Observatorio de la Educación la semana pasada, el 85% de nuestros chicos llegan al último año de la escuela secundaria. Más aún, la mayor parte de los que llegan al último año terminan la escuela secundaria y deben algunas materias que después no las rinden. Por eso el plan Fines, que tenía justamente ese objetivo, que se puedan rendir. Después se amplió, pero el objetivo inicial era que muchos chicos que fueron de la escuela debiendo algunas materias las puedan terminar. Bueno, creció. En el nivel inicial, la sala de 4 tenía el 40% de los chicos, hoy tiene el 80% de los chicos. Y la sala de 3 tenía el 20% de los chicos, hoy tiene el 40% de los chicos. Los que somos docentes sabemos que cuanto antes, fundamentalmente lo más humilde, se entren a la escuela, mejores condiciones tenemos de que generar igualdad en la primaria. No es lo mismo un chico que entra a los 6 años a la escuela que alguien que hizo los años anteriores en el nivel inicial. ¿No? Las diferencias son notables. Bueno, cuanto antes los más humildes entren en la escuela, cuanto más oportunidades demos, va a haber mejores condiciones. Ahí ya tenemos dos objetivos para el futuro gobierno, ¿sí? Que son fundamentales. Más objetivos que plantea la ley. La ley plantea jornada extendida para toda la escuela primaria. Plantea la enseñanza de la segunda lengua, plantea la enseñanza de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Son deudas que nosotros tenemos y que tenemos que avanzar. La ley plantea 6% de inversión en educación. Bueno, este gobierno bajó del 6 al 5. Hay que recuperar el 6% de inversión en educación. Es mucha plata. ¿Por qué nosotros llegamos del 3 al 6? Porque esos 3 puntos, ¿a quién se los sacamos?
Es interesante, cuando uno dice 3 puntos, es muchísima plata. Duplicamos la inversión. ¿A quién se la sacamos? Al pago de la deuda. Hoy nuevamente, cuando uno mira el presupuesto que mandaron la semana pasada, el único rubro que crece, cae salud, cae educación, cae trabajo, cae vivienda, hay uno solo que crece, que es los servicios de la deuda. Entonces nuevamente vamos a discutir qué priorizamos, si priorizamos educación o deuda. Y me parece que es una de las discusiones a tener. Dice el 0,2% del presupuesto de la enseñanza técnica. Recordemos, en la década de los 90 estuvo prohibida la enseñanza técnica en la Argentina. Nuevamente, es el modelo de país. ¿Para qué quiero un técnico si no voy a tener industria? Si voy a comprar todo importado, ¿para qué quiero un técnico? Si un técnico me cuesta el doble que un bachiller. El bachiller es mediodía sin maquinaria. Para enseñanza técnica es todo el día y necesito tener tecnología. Me parece que en estas cuestiones, y podría seguir con objetivos, por ejemplo, hay que terminar de una vez por todas con el modelo institucional de nuestra escuela media. Tenemos que terminar con el profesor taxi. Si es una cuestión, ya, digo, cuando uno analiza el conocimiento hoy, la idea fragmentada de las materias y la idea, ¿se acuerdan de Manolito? Siempre me queda, termina la primaria y sale diciendo, al final no sé para qué me sirvió aprender que el Everest es navegable, ¿no? Nosotros aprendemos de memoria en cada materia cosas distintas. Cuando sabemos que el conocimiento es totalmente integrado más hoy, bueno, estamos en un problema serio, hay que cambiar ese modelo institucional, ¿sí? Tenemos, bueno, una escuela media mucho más vocacional. Me parece que tenemos desafíos hacia el futuro muy importantes. Si todos pasan por un solo tema, o por el principal tema, cuando decimos educación de calidad, estamos hablando de una variable, por supuesto, si tenemos libros en las escuelas de vuelta, mejor. Si tenemos laptop en la escuela, mejor. Pero esa no es la variable que define la educación de calidad. La educación de calidad se define por la calidad de los docentes. ¿Por qué condiciones de trabajo? ¿Por cómo es el salario? ¿Por cómo son escogidos? ¿Por qué tipo de formación? ¿Qué tipo de capacitación permanente? ¿Cómo la escuela trabaja, como decía Gabriela recién, no con la idea de que hay un curso y el docente va a un curso, sino que realmente el tema de la capacitación es un problema de la escuela, no de un docente aislado. Y en este sentido me parece que tenemos que hacer transformaciones muy profundas, donde hace falta un nuevo contrato social entre los actores del sistema educativo y donde una sociedad vuelva a colocar en el centro la educación. Porque también este gobierno, por algo que decía Gabriela recién, yo en su momento lo pensé. Yo estaba viendo cuando instaló la carpa setera en el Congreso. ¿Se acuerdan? Una noche de lluvia. Arriba de la plaza, en una plaza la instaló arriba de la plaza y vino la policía y reprimió. Entonces yo digo, ahora seguro que el ministro está mirando también por televisión, como están reprimiendo docentes, el ministro de Educación, pensé, y la llama a la Bullrich y le dice, no reprimas más, son docentes. En una plaza, no en la calle cortando el tránsito, ni siquiera esa excusa tenés. Y no, y lo dejaron así. Y no sé si ustedes lo vieron, pero pasaron minutos, por no decir horas, reprimiendo a los docentes y en el forcejeo, si sí o no. Entonces, dije, entonces ya no es casualidad, porque si yo hubiera hecho eso inmediatamente, el ministro que está mirando esto está diciendo sigan la represión. Y en realidad es una cuestión de restar autoridad a los docentes, de estigmatizar, ¿sí?, y denigrar a los docentes. Ese me parece que era el hecho central de dejarlo en la televisión tanto tiempo, y me parece que eso nosotros tenemos que hacer un trabajo enorme como docentes y como responsables de la educación de recuperar la autoridad del docente. Y también hay que decir que la autoridad no es autoritarismo, la autoridad, ¿sí?, se gana, no es, el autoritarismo se ejerce. La autoridad se gana y en buena medida la autoridad del docente tiene que ver con su rol social y con el saber y con el conocimiento, y tenemos que avanzar en esa dirección. Yo creo que, insisto, que tenemos un desafío enorme, y lo terminaba diciendo Gabriela, hoy las familias no solo quieren que el chico esté en la escuela, lo que quieren es que esté en la escuela y aprendan aquello que la escuela promete enseñarles. Hoy hay una conciencia de que la escuela, por todas las cosas que dijimos y por todo cómo fue atacado por este gobierno, pero también por cuestiones de transformaciones y de desafíos hacia la nueva época, la escuela no resuelve los problemas fundamentales respecto del conocimiento que tienen los chicos. Claro,
Hoy lo leía Macri, hoy a la mañana, o ayer fue que estaba inaugurando un jardín en Tucumán, y Macri contento decía que las evaluaciones mostraron que los chicos aprendieron mucho más en lengua, todavía no en matemática. Si uno mira la prueba de lengua, no sé si ustedes vieron lo que pasó, mejoraron un 50% los chicos de un año para otro. Solo eso es para que echen a alguien a patadas. ¿Cómo puede pensar uno que en un año, que no pasó nada, dicho sea de paso? No, bueno, hace poco vino el ministro de Finlandia acá a la Argentina. Digo, con él, si él viene y dice, qué genios son los argentinos que mejoraron la lectoescritura un 50% en un año, y dice, ¿cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula habría que decirle que aplicamos en Argentina para mejorar es no pagarle un buen salario a los docentes, que haya muchos días de huelga, que las escuelas exploten, que los chicos tengan hambre. Uno no encuentra ninguna razón de para las cosas mejore un 1%. Pero como el gobierno piensa solo en el tema de evaluación, y porque tiene que ver con el tema del control y no del tema del mejoramiento realmente de los aprendizajes, genera una realidad ficticia que el año que viene van a tener que responder a esa realidad, que van a aumentar de vuelta otro 50%, vamos a tener el 120% de chicos que rinden en lengua. No, es realmente una cuestión que uno lo mira, en cierto sentido, los docentes realmente creemos en la autoridad pedagógica. Y cuando uno escucha hablar a un ministro, sabe si sabe de educación o no sabe de educación. Uno escucha hablar a una autoridad, a un supervisor, a un director, sabe si sabe o no sabe de educación. Y realmente hemos estado en manos de gente que no tiene nada que ver con la educación, porque al gobierno no le preocupa la educación. Nosotros tenemos un desafío enorme hacia el futuro, tenemos un desafío enorme a partir del 10 de diciembre de mostrar que hay otra manera, que hay otra forma, recuperar lo mejor que se hizo del 2013 al 2015, pero no quedarnos en eso. No ser nostálgicos respecto de lo que hicimos. Hay que ver cuánto más todavía tenemos por delante para hacer. Si simplemente nos quedamos con la nostalgia y repetimos en un mundo que ya es distinto y que ya hay condiciones distintas, y no aprendemos incluso de las cosas que no hicimos bien y que hay que mejorar para el futuro, vamos a estar en problemas. Confiamos en la educación porque creemos que hay que construir un país distinto. Alguien va a decir, pero Daniel, ¿vos pensás que con la educación alcanza para un país más igualitario, más desarrollado y más justo? No, la verdad es que no alcanza. Podemos decir que no es suficiente, pero sí también podemos decir que sin los docentes, sin la educación, sin la escuela, seguro que no vamos a tener un país distinto. Me parece que en eso está la clave, ¿no? Y uno puede distinguir la naturaleza de un proyecto, la naturaleza de un gobierno por la preocupación que tiene respecto del sistema educativo. Y me parece que hace a una mirada hacia el futuro y a una mirada con esperanza. Y esa esperanza que tenemos en el 10 de diciembre, hay que decirlo, porque realmente esto no da más. Lo que vemos, por todo lo que señaló Gabriela, por todo lo que venimos hablando, que es gravísimo, hay posibilidad de revertir esa situación. Porque también nos quieren hacer creer que está todo tan mal que cualquiera que venga no se puede resolver. No, sí, con voluntad, con participación, articulando, garantizando que todos participen, insisto, en un nuevo contrato social donde se coloque la educación como un eje central, estamos en condiciones de avanzar hacia un país que tenga mayor autonomía, que tenga mayor posibilidad de tomar decisiones por sus propios medios, colocando como eje central una ciudadanía con integración plena, que tenga en sus hijos, en sus jóvenes, la mirada para un futuro mejor. Y cuando hablamos de un futuro mejor, estamos hablando, por supuesto, de crecimiento, de distribución, pero también de que tenga mejores condiciones para realizarse en un país donde todos vivamos mejor. No hay posibilidad de la meritocracia donde cada uno se esfuerce y ese se salva y pueda estar mejor. Me parece que ese es el eje central y que al pesimismo que nos invade cuando miramos la realidad lo tenemos que acompañar con la esperanza de que el 10 de diciembre empieza un futuro distinto. Gracias.